¿Cómo están, amigos? Saludamos a los lectores de las revistas Maíz, Soy y Todo Campo y a quienes en este momento nos acompañan a través de la plataforma pwa.maizoya.com. Nuestro invitado en esta ocasión es el ingeniero Fausto Álvarez Sánchez. Él es presidente de la Cámara de Agricultura de la Quinta Zona, que involucra las provincias de Manabí y Esmeraldas. Lo hemos invitado a nuestra programación con el fin de conocer algún detalle o las generalidades más que nada sobre el Código Orgánico Integral de la agropecuario del país. Entonces, agradecemos su comparecencia, estimado ingeniero, y quisiera que por favor usted nos comente con respecto a este tema importantísimo para el sector agropecuario del país. Muy buenos días. Muy buenos días con ustedes, señores periodistas, miembros activos del sector agropecuario y a su vez a toda la audiencia de esta prestigiosa revista difundida a nivel nacional y de la cual pues somos parte y creemos que vienen haciendo un trabajo favorable para el sector agropecuario. Definitivamente, lo que necesita el país es un cambio. Y los cambios en este país se dan por medio de las leyes y por medio de la voluntad política. Lamentablemente, mientras el sector agropecuario no esté bien representado a nivel de autoridades, a nivel de la política estatal, no vamos a poder tener mejores días en nuestros campos. Entonces nos queda el ámbito de la ley. Y por esto es que nosotros creemos que debemos de desarrollar un nuevo modelo económico para el progreso del país. Un modelo económico que permita desarrollar al Ecuador como una potencia mundial, especialmente con la agroexportación. Y para esto necesitamos tener leyes claras, leyes viables, leyes que soporten este cambio. Es por esto que desde hace unos 2 o 3 años, a nivel de cámaras de agricultura, especialmente en Guayaquil, en la segunda zona, venimos conversando de estos temas y generando ideas para poder llegar a los cometidos antes expuestos. Y de ahí nace la premisa de crear el Código Orgánico Integral Agropecuario. ¿Qué significa esto? A nivel de las leyes, existen varias jerarquías. Los códigos están ubicados en tercer escalón o escalafón. Es un paraguas, es una ley supra que aglutina muchas otras leyes, normas, reglamentos, acuerdos, etc. Y un código está solamente debajo de la Constitución y de los tratados internacionales. Entonces, es un cuerpo legal muy fuerte que se compone de títulos y de capítulos principalmente. La estructura del COIAP, como sus siglas lo denotan, Código Orgánico Integral Agropecuario, está la estructura inicial, después de 2 y pico de años, hemos concordado en que sean 12 grandes títulos con más de 20 capítulos. Hasta ahora no hemos tenido ninguna otra adición o corrección, pero tampoco significa que esté escrito en piedra, ¿no? Este código es integral justamente porque va a articular las leyes, va a derogar leyes que no son productivas para el campo, es orgánico por lo que ya mencioné del escalafón, y agropecuario porque todo el mundo, al menos la mayor cantidad de los candidatos están hablando de que tenemos que desarrollar el país económicamente a partir del sector agropecuario. Entonces, hasta ahí la presentación del por qué y de qué es lo que es el COIAP. Si me permite, ingeniero Álvarez, yo quisiera, para entrar un poco más en detalle, detallar unas cifras que hemos recibido justamente de la presentación del COIAP.
La situación para el país no es para nada favorable. Una deuda externa superior a los 70.000 millones de dólares. El empleo en pleno descenso. Según el Banco Central, entre marzo y mayo de este año se habrían perdido 335.000 plazas de empleo, de las cuales 26.900, casi 27.000, corresponden a la agricultura, ganadería, caza y silvicultura, y 1.466 corresponden a acuicultura y pesca de camarón. ¿Usted cree que hay la política, la voluntad política y el deseo de reorganizar el sector agropecuario del país? ¿Han hecho algunas gestiones al respecto? Además, ¿qué posibilidad existe de que esto en algún momento se pueda concretar, ingeniero Álvarez? Bueno, como Cámara de Agricultura desde siempre hemos venido tratando de influir ante los presidentes, ante los ministerios. Es más, el actual ministro es muy afín a las cámaras de agricultura, pero no se ha implementado una política de Estado como tal. Eh, el ministro Javier Lazo ha tenido la brillante disposición de generar una política 2030, dicen ellos, ¿no? Con 6 ejes fundamentales, que sí, es una iniciativa correcta, pero ya nos cansamos de ser bomberos apagando pequeños incendios por aquí, cuando la nación se está incendiando totalmente. Entonces hay que tomar medidas a esa escala. Y justamente el OIAP es una medida que no es un parche, que es básicamente un cambio estructural de los componentes eh, sociales, democráticos, económicos, agropecuarios para rescatar al país. ¿Cuáles son los principales aspectos que contiene el Código Orgánico Integral Agropecuario? Los títulos. Tiene 12 títulos y más de 20 capítulos que comprenden desde la soberanía alimentaria hasta el tema de comercialización, todos los componentes, ¿no? Ustedes hablan de alternativas a nivel de lo que es salud y trabajo, a nivel de lo que es exportación y divisas, y a nivel también de lo que es desarrollo y sostenibilidad. Quisiera su punto de vista con respecto a cómo buscar esas alternativas en forma muy general. Bueno, si nos ubicamos en los puntos que usted menciona, salud, tenemos un seguro social campesino totalmente retrógrada, tenemos que cambiar justamente, ir a una ruta de la ley, a una trazabilidad de la ley desde el origen de la causa. Y vamos a hablar de temas puntuales. Usted me había hablado de salud, ya le dije que el seguro social campesino tiene que ser cambiado desde su creación, porque eso no sirve más que para corrupción. El tema del trabajo, las leyes de trabajo son que tenemos en el sector rural, en el sector agropecuario, son hechas a la medida o son copiadas de las leyes de la urbe, de la ciudad, y nosotros tenemos otro tipo de condiciones para desarrollar nuestro trabajo. El tema de trabajo rural es diferente al trabajo de la ciudad. Entonces, y así con todos los aspectos legales de cada uno de los segmentos en los que se desarrolla el sector agropecuario. Tenemos que tener leyes hechas a la medida, leyes que que favorezcan la productividad sin dejar a un lado la sostenibilidad y la sustentabilidad, pero principalmente que favorezcan la productividad, para después hablar de cadenas agroalimentarias, de cadenas agrocomerciales, de los excedentes agropecuarios, que aquí tenemos conceptos alrevesados al no permitir que se extiendan ciertos cultivos simplemente porque, entre comillas, no hay mercado, cuando lo ideal no es frenar la producción de acá, sino incrementar los mercados afuera y llegar a tener, cumplir con todas las reglamentaciones que nos puedan permitir acceder a esos mercados. El tema de semillas, en importación de semillas, nos hemos encontrado con un problema que lo citó uno de nuestros
nuestros participantes del COIAP, los RP, los análisis de riesgo de plagas, desde el 2015 a la fecha se han incrementado en un 120%. Y nos vamos a la justificación, preguntamos al director nacional de agrocalidad por qué, cómo regulan ellos, cómo llegan a tener esas tarifas. Y lo que nos indica es que en este año, que eso lo hacen todos los abril, y que en este año no lo han hecho por la pandemia. Pero, ¿y por qué aumentan? Que por la inflación. Y nosotros hemos tenido desde el 2016 inflación negativa. Actualmente tenemos una inflación del del 1,07% negativa. Entonces, ¿por qué tienen que subir? ¿Qué es lo que dicen las leyes? Las leyes dicen, ellos se apoyan, se sustentan en mandar estos acuerdos de elevar tarifas, en que existe una ley en tributación, del Código de Tributación, donde dice que pueden subir estos funcionarios, pueden subir los precios de las tarifas que cobran, pero con un análisis financiero técnico. Entonces, ¿dónde está la técnica en que vas a subir una tarifa teniendo una inflación negativa? Y se supone que en dolarización los productos no deberían de subir. Pero bueno, Ecuador es así. Ecuador es el único país que, que hace especulación estando dolarizado. ¿Cómo califica o cómo enfoca el COIAP los temas de investigación, innovación y desarrollo, adjuntándose a lo que desarrolla, por ejemplo, el INEAP dentro de lo que es el ministerio o solicitando asesoramiento externo? Bueno, todos los temas, todos los títulos y capítulos del COIAP, primero se estudia las leyes actuales, qué es lo que está promoviendo la innovación, la tecnología y esto. Luego, por eso los participantes del COIAP, que deberían de ser todos los ciudadanos ecuatorianos, preferiblemente desde el agricultor de Amachete hasta pasando por los profesionales de todas las áreas de agropecuaria, derecho, economía, turismo, hasta los mismos agroindustriales y todo el mundo que tiene que ver ya con exportación. Deben de analizar cada uno de los temas a través de las leyes actuales y ver si esas leyes están favoreciéndoles o no para el desarrollo productivo y pensar objetivamente, ¿no? Obviamente nadie está pensando o diciendo que hay que manipular el COIAP o manipular las leyes, ¿no? Las leyes tienen que ser objetivas. Es por esto que en el caso de tener un PCA que le llamamos, una propuesta para el cambio agropecuario, esta propuesta va a pasar desde el auditorio para el agro a través de los coordinadores y de los anfitriones que tenemos, que son decanos, docentes de las universidades. Tenemos varias universidades en el país que ya están sumándose al trabajo de este COIAP para que estos ya coordinadores, docentes en materias de derecho principalmente, en términos claros hagan toda la trazabilidad, todo el estudio de la ley y lo emparejen a los problemas que están causando la ley y le den la solución, obviamente, ya en términos económicos y legales. Uno de los principales problemas que tiene la producción nacional, sin duda, es la falta de financiamiento. ¿Qué propone el código en este sentido? ¿Se deberá pedir a la banca pública o quizá de pronto a la privada mayor sensibilidad para que se puedan generar estos créditos que en definitiva son indispensables para la labor agrícola, agropecuaria en general? Ese es un punto que ya está sonando en estos últimos meses. Incluso la pandemia ha hecho que las personas podamos estar como más al tanto de lo que pasa en el mundo. Y
y vemos que en muchos países se está hablando incluso hasta de crédito con intereses 0%, como en Panamá. Pero bueno, ahí también suena medio raro eso. Lo interesante sería tener créditos no del 14, no del 11, no del 9% para el sector agropecuario como es en la actualidad, sino créditos bajo el 5%. En Estados Unidos tenemos créditos del 2 al 3% con algunos subsidios para el sector agropecuario. Entonces, hablar del IVA agropecuario, por ejemplo, es otro tema muy interesante porque eh, el sector no está exento de ese impuesto y lo debería estar. Entonces, tenemos pues que aterrizar en estos puntos que usted cita y el crédito pues tiene que ser a largo plazo, obviamente, y hacer un análisis legalmente hablando de por qué y desde dónde. Yo no soy experto en ese asunto, pero asumo que debería de estudiarse el origen de estos 9, de estos 11, de estos 14% que le dan a la banca incluso pública, porque la CFN y Ban Ecuador tienen las tarifas más bajas que manejan son del 9%, 8%, no menos de eso. Y eso es un interés muy alto para un sector que da más a nivel electoral somos más de 6 millones y, y no se compagina con la cantidad de inversión que tenemos por año de parte del presupuesto estatal, que es menos del 0,8%. Ahorita estamos menos del 0,5%, o sea, es una ridiculez. Con 100 millones de dólares no hace nada el Ministerio de Agricultura. Entonces, en ese sentido, pues, hay que democratizar el crédito con intereses bajos y plazos ajustados a la realidad de los proyectos agropecuarios que tengan los ciudadanos, ¿no? Sí, desde luego. Uno de los problemas adicionales a este que decía la falta de créditos es también la presencia de la intermediación en varios productos agrícolas especialmente y algunos agropecuarios. El productor no tiene una rentabilidad justa. Por esto, justamente, puede ser por uno de estos temas. ¿Qué hacer? ¿Qué hace o cómo enfoca el código este inconveniente? Muy buena pregunta. La pandemia ha demostrado la valía del sector agropecuario. Estamos en primera fila detrás de la salud, detrás de la seguridad. Y en base a esto, pues la intermediación siempre ha sido un problema galopante, mafioso, que ha existido, que ha mantenido y que sigue manteniendo al agricultor limitado económicamente. Entonces, en virtud de eso, pues no toda la pandemia, no todo ha sido malo dentro de lo que trajo la pandemia. También hay cosas muy positivas como lo que estamos haciendo ahora, que podemos estar enlazados desde mi oficina, desde mi casa, desde su estudio, y sin gastar recursos, movilizándonos y podemos hacer un trabajo efectivo y eficiente. Entonces, la pandemia demostró la importancia del sector agropecuario como tal. Y hemos podido atender, ha habido cierta disminución de las siembras, porque en los meses más álgidos, marzo y abril, pues hubo también cierre de la proveeduría de almacenes de los insumos agropecuarios, pero en medio de una ligera escasez de ciertos productos que se están viendo ahora, nos mantenemos produciendo, nos mantenemos llevando a los consumidores pues nuestros productos. Y es ahí donde tenemos que vencer esa intermediación. En la pandemia se pudo, al no haber los mercados tradicionales de mayoristas abiertos y tanta cosa, se pudo, no en todos lados obviamente, pero sí se pudo hacer campañas de venta, de compra-venta de alimentos, de productos agropecuarios del productor
del campesino al consumidor directamente. Y allí, junto con el Ministerio de Agricultura, se hicieron varios emprendimientos, como es la ruta agropecuaria. Se hicieron campañas para vender desde el punto de vista mayorista, pero no como comerciantes, sino como agricultores directamente. O sea, convertir al productor agropecuario en comercializador de su eh, producción, de su propia producción, y llevarla directamente a los consumidores. Ese es el gran reto. Estamos trabajando en la sierra, en la costa. Se han dado, junto con el Ministerio de Agricultura, algunas ferias ya, ferias de productor-consumidor, y con obviamente los resultados satisfactorios, positivos que se han esperado. Estamos ya llegando al final de esta entrevista, pero no quisiera dejar de consultarle en qué punto se encuentra la aprobación, la presentación, aprobación del código de este importante código que espera que se realice la agricultura ecuatoriana lo más pronto posible. De acuerdo. Nosotros estamos en apenas 2 meses tenemos de haber empezado con este proyecto. Como le indiqué, venimos alrededor de 2 a 3 años madurando esta idea, pero recién hace unos 2 meses se han alineado las estrellas. Me refiero a que estamos previos a una campaña electoral, a un cambio de gobierno, y no podemos, no podíamos en las actuales circunstancias de la Asamblea, del Ejecutivo, ponernos a tirar piedras al cielo. Entonces, más bien, hemos primero consolidado la parte de las bases para la conformación de este COIAP, que son los, como repito, campesinos, agricultores, asociaciones, conformar los auditorios para el agro. Luego viene la fase de recopilación, tabulación de todas estas inquietudes, análisis de todas las leyes, promover la derogación de ciertas de las que no sirven, articular las leyes para que puedan servir y elevar la productividad, y luego llegar a un Congreso Nacional agropecuario donde, si Dios mediante la pandemia no lo permite, antes de fin de año ya poder hacer una reunión masiva con el apoyo que ya tenemos de las universidades y todas las instituciones que se han incluido, como la FAO, el IICA, que puedan dar fe de que el trabajo que se está haciendo y que se va a hacer es un trabajo técnico, es un trabajo democrático, inclusivo, económicamente viable, y de esa manera ya pasarlo a un borrador en el que estaría pues después para ser pulido y revisado, aumentado, corregido, y esperar a las elecciones del próximo periodo de la Asamblea y del presidente. Nosotros no estamos prostituyendo este código, más bien es de todos los ecuatorianos, es de todos los políticos. Nuestra misión es generar el interés y acuerdos con cada uno de los candidatos. Ya hemos tenido reuniones, unas provocadas por nosotros, otras provocadas por ellos mismos, ya que se enteran de que existe este COIAP y enseguida llaman los asesores de candidatos y hemos tenido llamadas de los que están, digamos, en el top 5, y estos candidatos, estos asesores nos indican que quieren que el COIAP sea parte del plan de gobierno del candidato que ellos promocionan. Y le hemos dicho que no vamos a entregar a un solo candidato, pero que sí a que sea parte del plan de gobierno. Entonces, hemos ya tenido con varios asambleístas acuerdos, tenemos con un par de precandidatos a la presidencia acuerdos. Este acuerdo es simple, es sencillo, que en el caso de llegar a la presidencia, este personaje ya en sus funciones
pueda aprobar este Código Integral Agropecuario. Y a su vez, que en su lista, en sus cuadros de candidatos a asamblea, les estamos pidiendo que tengan más del 50% de sus participantes candidatos a la asamblea que sean nacidos del sector agropecuario, que sean gente capaces, que sean demostrados miembros del sector agropecuario. ¿Para qué? Para que de esta manera podamos tener efectivamente una aprobación de esta ley, de este COIAP, porque si tenemos a una mayoría en la asamblea que defienda el sector agropecuario, que sean asambleístas pro agro, como lo hemos venido mencionando ya desde hace varios años, entonces ahí sí vamos a tener junto con el Ejecutivo pro agro también el éxito que necesitamos con la implementación del Código Orgánico Integral Agropecuario. Bueno, queremos agradecerle al ingeniero Fausto Álvarez Sánchez, presidente de la Cámara de Agricultura de la Quinta Zona, por su tiempo y formulamos votos por que se haga realidad esta aspiración del sector agropecuario del país. Es necesario, indispensable contar con esta ley porque la situación no da más acá en el Ecuador. Gracias nuevamente, ingeniero, pues y que tenga un buen día. Encantado. Muchas gracias. Buenos días para ustedes. Hasta pronto.